Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una tarde bajo un silbo apacible del domingo 8 de junio del 2025. Dice la Escritura, Proverbios capítulo 28, verso 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Pero voy a repetir la primera parte. Huye el impío sin que nadie lo persiga. En las Escrituras encontramos tres tipos de personas que nos menciona que clasifica. Está el justo, pues es justificado por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La otra persona es el pecador. El pecador es el que no tiene a Dios en su noticia, que vive la vida errante, vive la vida conforme a sus pensamientos, conforme a sus criterios, a lo que entienden correcto, completamente ajenos a la palabra de Dios, ajenos a Dios, no tienen a Dios en su noticia. Están completamente condenados. Y tú dirás, ¿pero por qué está emitiendo juicio? Bueno, el juicio no lo estoy emitiendo yo, lo emite la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el estar destituido de la gloria de Dios conlleva un salario, un saldo, una retribución, no una recompensa, una retribución por estar destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y he repetido en un sinnúmero de ocasiones el asunto de lo que es la muerte. Es la muerte segunda, porque la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Juicio que establecerá Dios en un momento dado, cuando levante a su pueblo y reúna a todas las naciones, luego establecido su reino, y atado y echado Satanás y el falso profeta y el anticristo y el Hades y la muerte al lago de fuego y azufre, entonces abrirá él el libro de la vida, y el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, no va a haber arrepentimiento, sino remordimiento, y un coraje y una ira junto con un dolor, aborreciendo a Dios, porque nunca quisieron tener a Dios en su noticia. Y eso será desde la eternidad hasta la eternidad. Y ese es el pecador. Y entonces está la tercera persona, el impío. El impío es aquel, o la palabra opuesta a piedad, el que vive piadosamente. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, porque es persecución por causa del evangelio de Jesucristo. Y el que vive impíamente, ese dice que huye sin que nadie lo persiga. Cuando leemos en Isaías capítulo 57, verso 21 dice que no hay paz, dijo mi Dios, no hay paz para los impíos. En cierta ocasión, para poder hablar un poquito de mi testimonio, yo fui una persona que fui criada en el Evangelio.
Fui criada en el Evangelio por mi abuela materna, la cual procuraba siempre llevarnos a mí y a mi hermana a la iglesia, sacar rápido ese momento para llevarnos. ¿Para qué? Para que, como dice en Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Pero luego comencé a mirar para los lados, no sabiendo que la palabra de Dios no retorna atrás vacía, se queda aquí en el corazón, grabada, porque instruyes al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿En qué camino? La palabra de Dios. Y como adolescente al fin gusté de cuanto deleite pudiera haber o existir, ignorando completamente lo que fue sembrado en mi corazón, porque eso sonaba como aburrido, y a mí me gustaba la acción. Era una persona extremadamente ¿cómo te puedo decir? No podía quedarme quieto. Dice que en Isaías capítulo 57, mira cómo dice: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Luego de eso tuve un encuentro con el Señor. Un encuentro, la verdad es que ni sé cómo fue. Sé que estuve en la iglesia, volví a la iglesia nuevamente. Y ahí es que entonces me entré en los pasos de la palabra. Pude ir a viaje misionero, tener la oportunidad y la bendición de viajar al país de Chile, al país de Uruguay, al país de Paraguay, con mi hermano Héctor Marcano, así se llamaba o se llama porque él está vivo, el cual me indujo en el camino y me fue llevando poco a poco para que viera cómo funcionaba el asunto de las iglesias. Vi milagros ocurrir. Me hizo partícipe él, siendo él una persona que conocía el Evangelio, que fundó iglesias en esos lugares. Y me decía: hoy te toca a ti, Saúl, te toca a ti predicar. O hoy te toca a ti, Saúl, cantar. Yo no me considero un cantante, sino que me gusta adorar a Dios. Pero él me decía: no, te toca a ti hoy. Y así hacíamos. Y nos metíamos en oración la noche antes y horas antes. Y luego entonces, si él predicaba, yo cantaba. Si yo predicaba, él cantaba. Y en una de las últimas noches tuve una de las experiencias más hermosas. Porque sí, yo hacía llamado a las personas para el arrepentimiento. Hacía el llamado para que vinieran y al frente, como normalmente en muchas iglesias hacen. Venían por decenas, por cientos. Y como yo, jovencito, con los ojos abiertos, ¡wow! En una ocasión estuve la experiencia que entrando a una iglesia nos quedamos, no como normalmente en la iglesia o en esa denominación, se acostumbraba a llevar y poner a las personas que iban a tener la participación al frente en el altar, lo cual ahora se le llama tarima,
porque ya no hay altar, porque dice que no hay sacrificio. Pero tengo que decirle lamentablemente que tú ofreces sacrificios de alabanza y ahí arriba, hay que dar respeto al lugar. De hecho, tú tienes que conducirte en respeto en todo lugar que tú te pongas. ¿Por qué? Porque si eres creyente en Jesucristo, eres templo del Espíritu Santo. Y tiene que haber total reverencia por tu parte, donde quiera que te pongas. Pero normalmente pues se hacía eso, o se hace eso en muchos lugares. En el caso es que nosotros nos quedamos entre medio de la congregación. Y en uno de esos momentos que le piden a todos los hermanos en una de las iglesias en Chile que se agarren, se tomen de las manos para orar. Y pues yo tomé la mano de la persona que estaba a mi lado, tomé la mano de mi hermano Marcano. Él tomó el siguiente y así sucesivamente, haciendo una cadena. Y comenzamos a orar. Y de momento yo empiezo a sentir que me jalan la mano. Y cuando miro para el lado, porque tenía los ojos cerrados, empiezo a notar que de mi lado derecho y de mi lado izquierdo, al extremo que donde estaba mi hermano Marcano, las personas comenzaron a caerse sentadas por la unción del Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué es esto? Me dije por dentro, wow. También en una ocasión fuimos a una iglesia, creo que fue la última iglesia en el Paraguay, perdón. Una iglesia con muy pocos recursos. Y allí pues me tocó predicar y luego me tocó orar. Y mi hermano Marcano me dijo, Saúl, te toca orar por los enfermos. Y tengo que confesarles algo, y siempre lo he dicho. Lo menos que pasó por mi mente fue que Dios iba a sanar a alguien. Así que oré sin fe. Oré porque me lo pidió mi hermano Marcano. Pero es que no se trata de mí. No se trataba del hermano Marcano. Se trata de el Espíritu Santo, de Dios. Y oré por sanidad, por salud, que se desapareciera cualquier síntoma de enfermedad. Y terminamos y comenzamos a reunirnos en la parte de afuera, en los estacionamientos afuera, en la calle, a conversar. Y una ancianita se mete por entre medio de las personas. Yo tendría como unos 24 o 25 años por ahí. Y me dice, jovencito, tengo que decirle algo. Y yo, dígame, hermana, dígame. Y me dice, mira, hermanito, yo tenía una hernia aquí en el estómago que brotaba. Toque aquí, sin miedo. Y me cogió la mano y me la puso porque es una dama. Yo miré a mi hermano Marcano y yo decía, bueno, está bien pues. Y pongo su mano y me dice, ¿qué tú sientes ahí? Y me empujaba con su mano, mi mano, para hundir el estómago. Y seguía tocando por todos lados. Y yo decía, bueno, yo no siento nada. Me dice, no, es que no hay nada. Porque en la oración yo sentí que esa hernia se desapareció. Y yo le dije, hermana, dele gloria a Dios por eso. Dele gloria a Dios por eso. Y yo por dentro decía, Señor, perdóname porque oré, no creyendo que fueras tú a hacer algo, mas sin embargo, hiciste el milagro de sanidad. ¿A qué voy con todo esto? Que luego de todas esas experiencias, miré para los lados como Pedro cuando miró las circunstancias y miró esa tempestad. Fíjate que dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo.
Y yo miré y comencé a hundirme y hundirme y hundirme y hundirme, a hundirme cada vez más en el pecado, en el cieno, en el lodo. Dice en los salmos, el salmo voy a buscarlo porque es un salmo precioso. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre empeña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y aquí tenemos al impío Saúl, huyendo, porque entonces me dediqué entonces a hacer daño psicológico, mental, a muchas personas. Me creía la última Coca-Cola del desierto. Yo decía, bueno, me hicieron daño, yo voy a hacer daño. El asunto está en que yo empecé a meterme por todos lugares. Cuanta barra, sport bar, le llaman en muchos sitios para verlo fino. Sigue siendo una barra de cantazo, un antro de Satanás, un lugar de Satanás, donde está el trono de Satanás. Y allí yo me metía, haciendo nada, simplemente bebiendo y fumando a todo dar, desmedidamente, desenfrenadamente. Como dice aquí, bajo aguas arrojando cieno y lodo. Oye, pero había una voz que me decía, Saúl, mis ovejas, aleluya, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Y sabes que nadie las arrebata de mi mano. Saúl, nadie te va a arrebatar de mi mano. Y yo escuchaba esa voz y más que darme inspiración me daba coraje. Y salía, como dice en Proverbios 28, huyendo. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque a mí nadie me estaba persiguiendo. ¿Sabes quién era el que me estaba persiguiendo? El Espíritu Santo. Que no hay, digo yo, persona más insistente que el Espíritu Santo. Si escuchas hoy su voz, querido amigo y amiga, no endurezcas tu corazón. A ti, hermano, que te has apartado de la fe, del Evangelio de Jesucristo, y hermana también, a ti también te hablo. ¿Sabes qué? Estás escuchando esa voz del Espíritu diciendo, oye, nadie te arrebata de mi mano. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Yo salía corriendo y me iba para otro sport bar, para otra barra, para otro lugar. Y donde quiera que me metía, allí aparecían personas del bajo mundo, personas que sabía yo y sabía todo el que estuviese que ese era, como se dice en Puerto Rico, el cocorote. Se usa otra palabra, pero no la voy a decir. El entendido entiende. Con sus guardaespaldas, con su gente que protegía. Y se me acercaban y me echaban el brazo y me decían, oye, ¿sabes qué? Yo siento que tú no eres de este lugar, tú no eres de aquí. Y yo los miraba como que ahora qué le pasó a este loco. Sí, no. Y yo, oye, si tú estás pensando que yo soy un agente de encubierto, estás equivocado. Lo que no saben ellos, y yo tampoco desconocía, es que yo era encubierto porque Jesús me estaba cubriendo a mí allí, en ese lugar. Y me decían, no, yo sé que tú no eres ningún guardia, ningún agente ni nada. Es que tú tienes algo que me dice a mí que no eres de aquí. Yo decía, mira, tú estás loco, vete, está bien.
Ellos me miraban así como que, cuidado con lo que tú le estás hablando, porque tú sabes a quién le estás hablando. La cuestión es que yo no le tenía temor a nada, ni a nadie. Pero seguía huyendo. Y me paraba en otro lado y volvía lo mismo. Otra vez esa voz. Saúl, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y nadie las arrebatará de mi mano. Saúl, nadie te va a arrebatar de mi mano. Y salía y me iba con coraje a otro lugar, y así era día y día y día y día por casi 2 décadas. Ganando mucho dinero, teniendo todo lo que pudiera desear tenerlo al alcance. Sin embargo, ahí el Señor dijo, ok, se acabó, ya llegaste al colmo. Fue y sacó su tijera grande y cortó toda bendición. Y ese pequeño imperio que yo tenía en mi mente se desboronó. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y ahí es que el Señor le dice y te dice a ti hoy. Jeremías capítulo 6, verso 16. Escucha lo que te tiene que decir el Señor en esta hora a ti, querido amigo y querida amiga, querido hermano y hermana que estás apartado y que te topaste con este video, no por casualidad, porque en Dios no hay casualidades, sino causalidades. Es por su causa que tú estás mirando este video. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira lo que dijo el pueblo de Israel. Mas dijeron, no andaremos. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Será igual a la del pueblo de Israel que dijo en ese momento el profeta, no andaremos? ¿O dirás, Señor, perdóname, heme aquí estoy, perdóname? Mira cómo dice Jesús. Jesús le dice, te dice a ti hoy, aleluya, te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te dice en esta hora, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Querido amigo y querida amiga, la iglesia, aquí voy a hacer un alto. La iglesia puede que esté pasando por unas situaciones que hagan ver que no le importa o no le interesa o no tienen al impío y al pecador en sus noticias para llevarlo al arrepentimiento, para alcanzarlo. Y tú dirás, eso le corresponde al Espíritu Santo. Sí, ¿sabes qué? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Ya es hora que dejen ese misticismo de que todo es como si fuera una magia celestial por parte de Dios. Mira, la iglesia, la que es lavada por la sangre del Cordero, inmolado y una vez y para siempre, es templo del Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo os guía a toda verdad y a toda justicia. De modo que cuando yo estoy hablándote a ti, es el Espíritu Santo que habla por medio de este vaso de barro inútil,
pero usa mis cuerdas vocales para proclamar la palabra de Dios, para que la palabra no retorne atrás vacía. ¿Sabes qué? La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como siempre digo y pregunto, ¿cómo sabes que tienes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es tiempo, iglesia, por eso hice un alto, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, iglesia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Escuchaste, amigo? Y si el justo, el que es justificado por la fe en Jesucristo, teniendo paz para con Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde permanecerá? ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Mencioné al principio que habían tres tipos de personas: el justo, el pecador y el impío. Y si el justo con dificultad se salva, Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y Dios no ha puesto a la iglesia, no ha puesto a sus hijos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Por tanto te digo a ti, querido amigo y amiga, querido hermano que te apartaste, deja de huir sin que nadie te esté persiguiendo, huyendo del Evangelio, huyendo de todo aquel que te proclama el Evangelio, de que te dice, vuelve otra vez al redil. El tiempo está corto, el tiempo se está acabando, los tiempos son malos, peligrosos. Basta con ver las noticias, mira los rotativos de las noticias en diferentes partes del mundo. Aquí ni siquiera en Puerto Rico, no se te ocurra mirar los de aquí, porque aquí esto es constantemente a cada rato. Asesinato por un lado, asesinato por el otro, un carjacking por un lado, te asesinan porque querían buscar información tuya y no se la diste y te mataron. Menciona porque son muchos los casos. El asunto está en que nadie sabe el día en que va a morir. Y dos cosas son inminentes. Y cuando digo inminente no es que va a ocurrir así, porque ocurrió. La muerte. La muerte no tiene respeto ni por sexo, ni por edad, ni por raza, ni por estatus social. Cuando la muerte toca, el espíritu de muerte toca tu vida, simplemente expiras. El asunto está en dónde tú vas a abrir tus ojos a una eternidad. ¿A cuál eternidad? Porque hay dos formas de verla. O la eternidad con Dios por medio de Jesucristo. Y no piense que eso es que vamos a estar con alitas y arpitas sonando, haciendo nada. No. Lee la Biblia. Y el otro destino, la otra eternidad, es sin Dios. Y tú dirás, pues está bien. El asunto está en que la eternidad sin Dios es el lago de fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga y el gusano
porque esto se pudre, nunca muere. Así que imagínate, solamente haz una imaginación de tu cuerpo podrido con gusanos y nunca muriéndose y comiéndose y nunca muriéndose y comiéndose, y tú en un total tormento eternamente y para siempre, con lloro y crujir de dientes, remordiéndote, sufriendo, porque ese va a ser la retribución, la paga por tu pecado, por haber rechazado el evangelio de Jesucristo. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Querido amigo y amiga, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Te lo digo con un dolor en el alma, en el pecho, en esta caja del pecho. Porque yo estuve en tu condición y llegó un momento en cuando ya yo no podía más, que tuve que acudir y decirle a mi papá, a mi padre, ¿sabes qué? Ya yo no aguanto más. Yo me siento tan sucio delante de Dios que yo necesito que Él me limpie. Aleluya. Pero misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pero si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde vas a aparecer tú mismo? ¿A dónde vas a aparecer tú, amigo y amiga? Oye, Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La noche está avanzada. La noche está a un segundo de Dios. Y el ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. Y si el ladrón viene de noche y Jesús no viene de noche, para que lo sepa, es como ladrón en la noche. Que no te coja la noche como los que duermen, porque los que duermen ahí se quedan dormidos hasta que es sorprendido por ese evento. Que no te sorprenda la venida de nuestro Señor Jesucristo levantando una iglesia, porque una vez sea levantada la iglesia, entonces, amigo y amiga, impío y pecador, apriétete los cinturones, porque comenzarán los juicios a caer. Y si los días no fuesen acortados, ninguna carne será salva. ¿Por qué esperar a ese momento? Si ahora probablemente tú estés o en la playa o en el río o en tu casa viendo tal vez el TikTok, viendo el Facebook, viendo el Instagram o viendo YouTube, y te topaste con este video. Y si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable, hoy es el día aceptable por parte del Señor para tu vida, para que vengas a los pies del Señor. Hay un cántico que a mí me gusta escucharlo. Yo cuando lo escucho, yo lloro porque yo estuve ahí, que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Él sabe que su vida va rumbo a perecer. Va como hoja dominada por el viento, sin control, rumbo a la desolación. Oye, escúchame, ¿qué sucede con tu vida? Ven a los pies del Señor. Hoy es el día agradable. Ven a los pies del Señor, para que juntos podamos decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Y juntos podemos gozarnos de una eternidad frente a la presencia de Dios, gozándonos eternamente y para siempre. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. La tierra está temblando como borracho, amigo. Y eso es señal de que pronto viene el deseado de las naciones. Dice que la tierra temblará como borracho. Oye, aleluya. Maranata, Cristo viene. Y no me canso de decirlo. Maranata, Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Dios te bendiga. Amén.